vamos a empezar, si les parece bien. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Muchas gracias por venir esta gélida tarde-noche segoviana. Aunque por otra parte es una buena idea porque aquí se está calentito, así que mejor que en la calle, seguro. Y bueno, y gracias por supuesto a la Casa de la Lectura, que siempre nos acoge en estos eventos, en estas presentaciones. Y bueno, pues hoy estamos aquí para presentar este libro, Segovia, Tierra de Leyendas, de Jesús Pastor Martín. Y en Ediciones Derviche, bueno, Jesús es uno de los pilares de esta editorial, fue el primer autor al que publicamos y desde entonces pues hemos seguido publicándole cosas porque siempre tiene cosas interesantes que decir sobre Segovia, sobre la literatura y sobre las leyendas, que se está convirtiendo casi en su especialidad. Anteriormente publicamos otros libros de leyendas y este tiene la particularidad de que son microleyendas, son leyendas muy cortitas, muy variadas, que abarcan un periodo de tiempo increíble. De hecho, yo creo que el próximo libro tiene que ser Leyendas del Futuro, una propuesta que lanzamos. Un poco complicado, porque hacer leyendas de algo que todavía no ha pasado, pero bueno, al fin y al cabo, si puestos a inventar, ¿qué más da que se haga dentro de 40, 50 o 100 años? Yo no voy a enrollar nada porque creo que los que tienen cosas interesantes que decir son ellos. Nos acompaña también en la presentación Patricia Otones, que es la gerente de la empresa municipal de turismo de Segovia, y bueno, pues nos van a presentar este libro. Para la gente que anda un poco nerviosa, tranquilos, cuando acabe el acto, Jesús amablemente se quedará aquí el tiempo que haga falta, dedicando los ejemplares que ustedes quieran. Lo tenemos pactado, no lo dejamos salir si no termina de dedicar. Y nada más, que disfruten de la presentación y así vamos a conocer un poquito más esa historia legendaria de Segovia ciudad y de Segovia provincia. Pues aquí les dejo. Adelante. Bueno, pues a mí me van a dejar agradecerles también que nos presten este ratito, que vamos a estar aquí tan a gusto. Quiero agradecer igualmente a la Casa de la Lectura, que es un poquito también mi casa. Yo trabajo en el área municipal de turismo y ellos son ayuntamiento también. Son siempre muy amables y siempre ceden el espacio. Me dejas también, Jesús, que agradezca a Derviche, porque precisamente por el área en el que trabajo, Derviche para nosotros, Ediciones Derviche, pues es lo más. Apoya a autores segovianos. No sabía que Jesús había sido el primer autor, a lo mejor me lo has contado tú, no lo recuerdo, pero ahora mira, ya me lo quedo seguro. Apoya a autores segovianos, nos dais muchísimo producto, ¿no?, para presentaciones, para otras cuestiones, nos dais mucho material porque gestionamos las tiendas de los museos municipales, así que gracias a Ediciones Derviche. Y gracias a Jesús, que me ha metido en este colado y que me he dejado, no como otras del público, que también lo ha intentado, pero no ha sido posible, que lo vamos a hacer. Yo les voy a contar un poco mi historia con Jesús, porque yo creo que si estamos aquí es un poco también por todas estas cuestiones, así que hoy colocándolo, bueno, estos días, ¿no?, colocándolo en mi cabeza, digo, si es que todo se ha organizado, ahora de repente todo se ha organizado. Saben que Jesús es doctor en Filología Hispánica, que fue catedrático en el Instituto Ángel del Alcázar, y ahí es donde nosotros nos conocimos. Él vino a Segovia, venía de Castilla-La Mancha. Tu destino, entiendo que de Consuegra. De Consuegra en concreto, sí. Por cierto, mazapanes exquisitos y un calor de muerte. ¿Fue Segovia tu primer destino? O sea, tu destino definitivo. No, en Consuegra tenía destino, por eso soy doctor. Me metí a hacer el doctorado para sacar puntos, para hacer puntos, para salir de aquel infierno. Y digo infierno porque es que empezaba a hacer calor casi en enero. O sea que bueno, pues sí, los que somos de Segovia nos sobran siempre las chaquetas. Bueno, a pesar de que sigo teniendo que le afecto al pueblo, que por entonces no se lo tenía. Pues yo estaba estudiando en el Ángel de Alcázar. Se estaba fraguando allí un poco lo que yo creo que, y tú lo sabrás mejor, Jesús, lo que yo creo que hoy en día es el bachillerato. Allí se estudia bachillerato técnico industrial, era bachillerato técnico industrial y bachillerato de ciencias humanas y sociales. Yo estaba en ciencias humanas y sociales y yo estaba en cuarto, ya no existía COU aquí, ya era cuarto de bachiller, que era como el COU. Yo estaba en el último año y llegó Jesús y nos dio, daba literatura, nos lo daban como optativa.
y yo me apunté. Me debió de gustar tanto el profe, tanto la literatura, que repetí un año para quedarme otra vez y la volví a elegir. Así que estoy 2 años allí tan a gustito. Anécdota, y seguro que te acuerdas. Sí, vale. A ver, se lo he recordado alguna vez porque además me quedó un recuerdo de Patricia muy peculiar. Por cierto, habíamos hablado el otro día de que esto lo íbamos a hacer en plan dialogado, no iba a ser una cosa de que yo luego suelte una conferencia, sino y nos vamos a interrumpir. Lo digo porque, y empezamos ya con una especie de leyenda extraña, ¿verdad? En esos años gloriosos, bueno, pues que tengo aquí otra alumna de aquellos años a la que se ha referido como que lo intenté también con ella y fue imposible. Y además ahora le he dicho que si luego quería leer algo y me ha dicho que no trae las gafas, pero bueno, y que es Maite. Y tenía yo 29 años, que me parece imposible haber sido tan joven a estas alturas, pero bueno. Entonces, recuerdo el año que repitió Patricia, que estaba en una clase que era, así como la anterior, había sido una clase que eran 8 o 10 nada más, y eran todos muy tranquilitos y tal, y entre ellos estaba otra muchacha a la que luego he seguido viendo, porque trabajaba en el peor sitio que se puede trabajar, ¿no? En la consulta de un dentista. Y bueno, y entonces... y luego, cuando repite Patricia, le va a tocar en una clase tremenda, que además lo recuerdo perfectamente, eran terriblemente movidos, el más popular era la Fora, ¿verdad? Y junto a la Fora, pues... Arcones, César Arcones, que acabó seleccionando hasta la selección española de fútbol sala, y gente muy... O sea, pero gente muy original, era una clase muy original. Y entre ellas había una chica que acabó luego en Inglaterra, no recuerdo, creo que se llamaba Belén, ¿no? Bueno, el caso es que, lo digo porque viene el recuerdo que tengo más nítido de Patricia, que por cierto tenía el pelo rizado, pero las chicas luego hacen trampa y se lo van cambiando, pero... Entonces, en esas edades en que los chicos parece que se han convertido en pavos reales y las chicas en, yo no sé exactamente qué, la reina de Saba, en princesitas, iban todos imponentes y son todos guapos y tienen todos buen tipo. Hasta yo he pasado esas edades, como puede decir Luis, que iba a mi clase, ¿verdad? No sé si éramos igual de guapos, yo creo que sí. Bueno, total que de pronto estaba, yo cuando llegaban y con la bulla que hacían hasta que se sentaban, pues yo iba leyendo el periódico, pensaba, digo, cuando tal, y de pronto se monta un jaleo tremendo. Entonces uno levanta la cabeza pensando, a ver qué pasa, porque... Y me encuentro con que Patricia, que se ponía en primera fila, coge un cuaderno, estos grandotes, y lo pone delante y me dice, tú no mires que eres un hombre casado. No me acuerdo. No lo recuerdo. Cuando se lo intenté recordar, no lo recuerdo. Bueno, ¿y qué había sucedido? Pues esta Belén, que he dicho que era una niña monísima, pues se había puesto ese día los plumajes de gala y aparecía pues con una minifaldita, con los labios pintados, peinados. Claro, entonces en época de celo, además, el macho sale a relucir y claro, pero lo de la frase está, lo de no me entró un ataque de risa, y es de estas cosas que se le quedan a uno de esto y dices, anda, qué chica más graciosa. Tantos días y tantas cosas y se quedó con eso. Pero bueno, por cierto, en aquellos años estaba Pablito entre los profesores, que está ahí y me hace mucha ilusión verle. Bueno, pues ahí empieza una mini relación profesor-alumno, pasa mucho tiempo y de pronto empiezo a colaborar con turismo por encuentros casuales, bueno, primero a través de Clara Luquero, a quien tengo mucho que agradecer, es decir, se me ocurrió irle a proponer una cosa, pensando que era un plan interesante para que hicieran las guías de turismo, y salí contratado para ese verano a hacerla yo, o sea, un paseo por Segovia. Entonces, me dejó tan sorprendido que, bueno, pues hice los paseos, luego me llamaron para más cosas, y bueno, pues aparece de pronto. Es que entre un momento y otro pasaron muchos años. Yo estudié turismo, me dediqué a lo mío, a hacer ahí bagaje profesional, vuelvo a Segovia, empiezo a trabajar en la empresa municipal de turismo, mi concejala por aquel entonces, Clara Luquero, de Cultura y de Turismo, y un día Clara me dice, hay una idea estupenda, vamos a hacer paseos teatralizados, nos encaja a la perfección porque nosotros habíamos nacido en el 2004, justo hoy estamos haciendo los 18 años,
y habíamos creado la central de reservas, con lo cual necesitábamos productos. Seguro que ahora todos están pensando en visitas teatralizadas que hemos hecho, visitas temáticas, visitas en torno a de diferentes recursos, ¿no?, de la ciudad, pero entonces no teníamos material. Y yo un día despacho y Clara me dice, tenemos una propuesta, vamos a hacer paseos literarios. Me lo vende, me lo cuenta, me parece estupendo, nos ponemos a ello y me dice, los va a hacer Jesús Pastor. Y entonces en ese momento me emocioné, porque Jesús Pastor había sido mi profe y de repente era volver a... yo había sido su alumna y ahora iba a ser yo la que iba a organizar un poco y él iba a ser el colaborador, así que me colocó en otra posición y yo estaba emocionada. ¿Qué pasa? Que a los poquitos días le veo a Jesús por la calle, le abordé, yo no sabía si él se acordaba de mí o no, había cambiado, le abordé, le cuento emocionada todo, soy Patricia Torres, no sé si te acuerdas, Clara Luquero es mi concejala, me está diciendo de ti, y pues los que le conocen saben que también funciona así de vez en cuando, me cogió distancia, se puso muy serio y me dijo, ¿y tus rizos? Después de eso, menos mal que la relación ha ido bien, trabajamos mucho y ahora puedo decir que es uno de los grandes colaboradores de turismo de Segovia. Le hemos pedido muchas cosas, me tengo que poner las gafas como Maite, que no ve, yo tampoco, para decirles. Hemos hecho nosotros diferentes proyectos a lo largo del año y a lo largo de todos estos años, quiero decir. Entonces, ha hecho visitas guiadas en torno a María Zambrano, a Antonio Machado, a Julián María Otero, a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz creo que lo repite todos los años. De hecho, sí, aprovecho para invitaros este año, que será el día 17. El 17 y saldremos de la plaza. Sí, esto dentro del proyecto Segovia con Alma, que este es nuevo de este año, pero lo hemos encajado ahí porque funciona muy bien. En el año 16, en el 2016, hiciste algo sobre Cervantes, el siglo de oro en Segovia. También has hecho este año, porque conmemoramos el aniversario de la declaración de Segovia como paraje pintoresco, has hecho aquí también una rutita literaria por los valles. Sí, un paseíto por el Valle del Ledesma y del Clamores, que, bueno, pues salió bien. Digo, salió bien para mi sorpresa, porque había que pagar 10 euros para apuntarse y se apuntó gente. O sea que bueno, que bueno, pues ya es buena señal. Sí. Y además ha hecho textos, porque también saben que nosotros hacemos muchas visitas teatralizadas, ha hecho textos para diferentes grupos de teatro y ha hecho visitas teatralizadas en torno a Isabel la Católica, Añorada Sefaraz, El Buscón Don Pablo vuelve a Segovia, El arte de amar, de Ovidio Nasón. Has hecho conferencias, has hecho talleres, nos ha dado textos para diferentes publicaciones que se han hecho desde el ayuntamiento. Pero les decía que hoy un poco todo se me coloca, porque una de las tareas mías en la empresa municipal de turismo, tocamos muchas patitas porque el turismo es transversal y se nutre un poco de todo. Y a mí la parte que me gusta realmente es la de sensibilización al público local, la de hacer este tipo de programas y de actividades, porque entendemos que el segoviano es un buen prescriptor del turismo. Entonces, yo me creía que Jesús era colaborador y entraba en mi red, ¿no?, para sensibilizar al público local. Pero no, Jesús se desmarca y escribe libros y crea su propia red en la que vosotros, sus lectores, formáis parte, ¿no?, de su engranaje. Pero ¿qué estás haciendo igual? Contribuir a mi patita de sensibilización al público local. Sí, bueno, pues además quiero aclarar. Igual que he dicho que tengo una especie de deuda con Clara, que bueno, pues ha desaparecido ya del ambiente público y que es una persona amabilísima de trato y que me animó mucho con estas cosas, pero luego hay como más deudas con todos los departamentos. O sea, resulta que yo cada vez que iba a turismo me encontraba con que conocía a todo el mundo. Al final conocía a todo el mundo. Empezó con que conocía a una que era amiga de mi hermana Carmencita, que está por ahí atrás. Y luego, de pronto, que si voy a notar, luego aparece Ana Sundri, que está en todas partes. Sí, y luego resulta está Patricia, y luego empiezan todas las demás Anas, que yo no sé si son 50, que se llaman Ana, y ya te pierdes, porque dicen, no, pero esa es Anita, esa es Ana no sé cuántos, es de Bata. Luego, y resulta que allá donde ponen un puestecito de turismo, tienen a bien colocar habitualmente libros míos. Con lo cual, oye, uno se puede pegar el bote porque, oye, cada uno tiene su amor propio y vas a enseñar gente y dice, mira, este es la Casa de la Moneda, y yo digo, este libro es mío. Bueno, cosas de estas. Entonces, siempre he encontrado ahí tan buena acogida y me han tratado en general tan bien que
yo tenía claro que me apetecía mucho tener de presentadora a alguna de las de turismo. Digo alguna, no por lo del lenguaje inclusivo o no inclusivo, sino porque no hay ni un... Bueno, sí, David, que también fue alumno mío, pero... Es un 5%. ¿Qué? Los hombres en mi empresa son un 5%. Un 5%, una cosa así. Bueno, entonces, y hombre, parecía un poco de cajón que fuera Patricia por eso, porque es una de las primeras alumnas que tuve en Segovia, igual que Maite, y luego algún tiempo después, ¿quién lo iba a decir? Tengo aquí una alumna veteranísima, que había sido previamente alumna de mi padre, ¿verdad? Y que apareció en la Universidad de la Experiencia. Y bueno, pues me la encuentro muchas veces. Y dice, ¿y cómo empezó a andarse este camino? Fue de pura casualidad. Y eso sí que lo tengo claro. Nunca me consideré un escritor. Yo siempre he pensado que era un profesor que de vez en cuando escribía. Pero nunca he tenido... Quizá de joven, pero escribía para mandar a concursos porque me venía bien, porque alguna vez ganaba alguno y me venía bien el dinero. Pero vamos, decir a alguien que gané, por ejemplo, y voy a decir el caso más increíble porque es lo que suena, un accésit de novela corta en el Ateneo Albacetense, es que claro, es que... Y de hecho hace poco volvimos por ahí, intentamos comer, mi mujer es celíaca, y el del restaurante que había, le preguntamos, ¿tiene algo? Pero tiene todos los platos que tienen, porque no tenía una carta clara, ¿tienen gluten? Y dice, por supuesto. Ostras, y hacer preguntas, y haces preguntas, pero seguro que, dice uno de los que espera que pregunte a la cocinera, y dice el del, no, ¿cómo no van a tener gluten? Así que no, quiero decir que en ese lugar, que en el fondo también es un poco legendario, ¿verdad? Pues ahí gané un accésit de novela corta que yo iba tan contento pensando que me iban a dar dinero. Y me dieron un diploma y una medallita. Pero vamos a ver. Y fue la primera vez que fui a Albacete, luego he vuelto y creo que, bueno, es una ciudad muy turística. Bueno, total, fue cómo empiezo a escribir muchísimos años después. Pues la cosa es que Pepe me dice, oye, tengo ilusión para hacer una editorial que sea de la librería. Y además me parece una idea genial, porque es lo que pasaba en el siglo de oro. En el siglo de oro las editoriales eran las librerías. La gente iba a comprar los libros donde se habían imprimido. Y me dice, es que me gustaría que fuera uno con esas anécdotas que cuentas tú sobre tal escritor en tal sitio. Por cierto, sabéis que aquí estuvo preso Lope de Vega, en esto que fue cárcel durante el siglo de oro y volvió a serlo tras la Guerra Civil, porque no cabían todos los presos. Bueno, pues, ¿y por qué estuvo Lope de Vega? Pues uno de pronto empieza, ¿y por qué estuvo Lope de Vega? ¿Y por qué no? Porque no se sabe muy bien, pero seguramente iba huyendo de algún marido, conociendo su fama. Los pobres presos de la República fueron por haber defendido la causa de la democracia, que eso ya es más serio. Pero uno va recopilando y, bueno, pues salió el primer libro que se llama Un paseo literario por Segovia, y en la siguiente, fue un encargo, el siguiente me dice, oye, necesito un libro de leyendas, porque no tenemos, y la gente pregunta. Por aquellos años, efectivamente, no había libros de leyendas que se vendieran en Segovia. Digo, bueno, vale, pues dame tiempo, empiezas, y de pronto me llama un día, ¿pero cuándo me mandan las leyendas? Y si no llevo casi nada, pero si solo llevo 10. Y dice, pues mándamelas si se publican. Digo, ¿pero cómo? Digo, a ver, pero que quiero meter más. Y dice, ¿cómo que mal? Dice, si es que si haces una cosa muy gorda, luego ni se vende ni se lo lee la gente. Digo, bueno, digo, vale, pues déjame acabar la que tengo todavía entre medias. Y salió una con 11 leyendas. Y le dije, y me dice, y nada, cuando sea dentro de poco, me manda las demás y sacamos otro libro. Entonces salieron 2 libros de leyenda que eran un poco siguiendo el esquema de la leyenda habitual. Han pasado años, han pasado bastantes años, y le comenté, oye, ¿qué te parecería? Y esta vez fui yo. Un libro de leyendas, pero leyendas que sea una recopilación muy grande, o sea, con muchísimas leyendas contadas en 200 palabras. Es una ventaja que tiene el Word,
te las da contadas. Todas tienen 200 palabras, excepto 4 que tenía ya escritas para seguir continuando y que no las voy a dejar ahí huérfanas. Las 4 últimas son largas, quizá con el tiempo, porque ahora lo que hicieron en la editorial fue un libro donde reúnen los otros 2 tomos en uno solo, y pienso que el tiempo, pues será, lo normal será meter esas 4 ahí cuando vayan a reeditarlo, que de todos modos viene bien por romper a lo mejor el ritmo narrativo de esa concisión que, bueno, pues me gustaba. Además, los que somos un poco charlatanes, esto de condensar el relato... Es difícil. Sí. Pero luego era bonito, porque yo empezaba con unas 400 o 500 palabras y luego a reducir hasta que miraba y digo, ostras, que se han quedado 160. Entonces ya era ir creciendo palabra a palabra. Descubres trucos. Hay uno que me encanta. Se ahorra palabras con palabras en masculino. Por las preposiciones. Porque si dices a la casa son 3 palabras. Si dices al hogar son 2. Y luego, y cuando de pronto viene una frase larga y dices, cuando todo se había resuelto, y dices, con todo resuelto. Y vas descubriendo que siempre se puede decir las cosas más concisas. Otra cosa es que a los que nos gusta hablar las digamos más largas. O sea, no sé si os habéis fijado, esto de que digan ahora culpabilizar cuando de toda la vida fue culpar, o finalizar cuando no es más que el fin. Digo, bueno, a la gente le gusta hablar largo. Bueno. Y quedó un libro son 111. 115. Más las 4 largas. 115 más las 4, ¿no? No, 111 más las 4. Estoy discutiendo ya. Y lo del 111 lo hice a posta, digo, para que sea una cantidad así un poco simbólica. Y además, igual que lo del otro, cuando dice, una parte se llama 2222 años de leyendas o algo así. Y lo aclaro, como la primera leyenda está tomada digo, la que cuenta una historia más antigua de Colmenares, 2 siglos antes de Cristo. Y estábamos en el año 2022, digo, más 200, digo, ostras, qué bonito, 2222 años de leyendas. Bueno, y se fue rellenando con leyendas que me iba contando la gente, porque unas las iba buscando, otras... Pero, por ejemplo, es que aquí veo mucha gente que ha contribuido al libro, o sea, veo aquí a Luis, que en un momento dado, me dice, ¿no has mirado la del pino, la de no sé, la de la cueva de la mora? Y entonces ya te guían, porque hay muchas veces que necesitas que alguien te guíe. El otro Luis, en un cumpleaños, se me ocurre decirle, pues de tu pueblo no hay ninguna leyenda. Dice, ¿cómo que no? Mi abuelo contaba 2, dice, lo que no sé si se las inventaba. Y me las mandó por WhatsApp y digo, pues si son muy chulas, la de la cueva que se meten ahí los carlistas y tal. ¿Quién más de los que hay aquí me ha contado? Pues, por ejemplo, ahí que está por ahí atrás Rubén, el canta, ¿no? Que de pronto me paro con él y dice, hombre, está en Santa María la de la serpiente, que está no sé qué, y luego que si y en Cuevas de Probanco, y entonces ya te pones a buscar, las encuentras. Había gente que te iba guiando hacia leyendas, y aquí está Mariano, que por más que lo intenté, él mismo me dijo, en Valtiendas no hay ninguna leyenda. O sea, y además, claro, porque es que uno se pone a mirar y dice, pero si es que en casi todos los pueblos de Segovia por lo menos está la de que va un pastorcillo, se le aparece la Virgen y le dice, hay una estatua mía que está escondida en no sé dónde, y entonces esconde, y ahí sale la escultura que la escondieron de los moros, aunque se vea que es del siglo XVI, pero la escondieron de los moros. Y entonces, y de esas hay, esto mira, digo, ostras, esta no la puedo contar porque necesito 5 libros, como cuente todas. Y al final conté 2 o 3 de estas de aparecer, una muy divertida, que es un lagarto el que se aparece, no la Virgen, y se pone a hacerle gestos obscenos al pastor. No sé si has llegado a leértela. Yo tengo mi preferida que la quiero leer. ¡Ay, me encantará! Y bueno, y además quiero comentar un detalle. Me hacía mucha ilusión que me presentara Patricia, una de mis primeras alumnas en Segovia, y que leyera una leyenda, una de mis últimas alumnas, que es una mujer pakistaní. Estoy dando clase de español para refugiados,
refugiada, que está con su marido, sus hijos, que venían a las clases, una familia maravillosa, ella encima tiene la edad de mi hija, con lo cual pues como que me daba casi más ternura esa familia. Y os digo, y además les había llevado una leyenda para que, como era cortita, llevaba 7 meses, pero la leía muy bien, y me llega hoy este WhatsApp que casi se le salta a uno las lágrimas. Os lo voy a leer, porque iba a haber leído la leyenda de la Sierra del Dragón, es decir, de 7 picos, y me pone, no tenía ni mi número, de pronto veo mi número y me dice: hola, soy Anum, lo siento mucho, pero no podremos venir hoy a la Casa de la Lectura porque recibimos una respuesta negativa del Ministerio y tenemos que salir de la casa que el 5 de diciembre. Por eso estamos tan preocupados que estamos en búsqueda continua de casas. Estamos en inmobiliaria ahora mismo. También tenemos que llamar a algunas personas para que alquilemos una casa. Así que no podríamos venir hoy. Quería decírtelo antes, pero no tenía tu número. Lo sentimos mucho. Espero que entiendas nuestra situación. Adiós, y al rato llega otro. Mi situación es tan estresante que creo que no podré actuar ni venir. Yo creo que la pobre se había seguido dándole vueltas. Lo siento mucho. Estamos muy preocupados y estamos buscando casa desde hace 15 días. Recuérdenos en sus oraciones y muchas gracias por su amabilidad. Es de esto que a uno le emociona ver estas cosas y bueno, pues da mucha rabia. Da mucha rabia, pero bueno. Le mandé una contestación y luego me contesta: muchas gracias por entender nuestra situación, pero pobrecilla. Bueno, entonces nada, pues la pobre Anum no nos va a leer la de 7 picos, que además cuando acabó dice: me gusta más la de la mujer muerta. Pero bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Y antes de nada quería comentaros que en realidad la primera leyenda está antes de poneros a leer. No iba a leer. Mira. Aquí donde le veis soy yo. Esto sí que es una leyenda. Mira que, ni una cana, no tengo arrugas. Le dije a Pepe: pero hombre, que te paso una foto más nueva. Y dice: pero ¿qué dices? Vas a estar mucho mejor aquí. Entonces, por cierto, esta fue de cuando saqué el primer libro. Y uno dice: joder, cuando me miro al espejo no noto que cambió tanto. Bueno, perdona, Patricia. No, iba a decir que por eso la dedicatoria, ¿no? Vale, Dice: sí. a las gentes de pueblos que luchan por conservar su memoria, sus tradiciones, sus leyendas y su propia supervivencia amenazadas por el olvido, con especial mención de saharauis, palestinos, ucranianos, kurdos, armenios y los pueblos precolombinos de América que mantienen su cultura a base de tesón, heroísmo y amor a la tierra. Bueno, esta dedicatoria, oye, pues uno de pronto dice: joder, si lo hizo Patricia, no sé inglés, se escribe Patricia Highsmith, supongo que se pronuncia como es Mariano, Highsmith. Bueno, pues entonces, tiene, que es una escritora de novela negra y en una de ellas se la dedica a los pueblos. Dice, y no tiene nada que ver con estas cosas, pero se lo dedica a los pueblos que luchan por mantener su... Y cita precisamente a los kurdos, por ejemplo, y a los saharauis también, no a los saharauis, no, a los palestinos. Y pensé, digo, bueno, llevo unos cuantos meses trabajando con refugiados y es impresionante lo que llega a marcarle a uno. Lo digo porque empezó la cosa con que me llamaron de... Estos últimos meses ha sido... Me llaman de Cruz Roja que necesitan gente. Yo pensé que iba a ser para dar clase de castellano. Y de pronto me dicen, no, lo que hace falta es alguien que conduzca una furgoneta. Cualquiera que conozca mi habilidad como conductor, creo que se hubiera asustado de lo que estaban haciendo. O sea, digo, esta gente va a haber sobrevivido a una guerra y lo mismo acaban Los Ángeles de San Rafael. Pero oye, me puse el chaleco de Cruz Roja, me puse al volante y oye, como un señor. Vamos, y pasando todos los días a las 6 de la mañana las curvas del pantano de Revenga, y yo pensaba, sobre todo el primer día pensaba que no noten que estoy acojonado. Pero bueno, a ver, bueno, creo que lo notaron desde el primer día, pero bueno, el caso es que luego seguí y cuando fue la oleada de ucranianos, ahí conocí
pues por ejemplo, una de las últimas así que se han incorporado a las clases de castellano, que es una mujer que trae a su niño, es un encanto, que se llama Iván, ella se llama Tatiana, y a su madre, que se llama Julia, y en una de estas me dice, mira, y me enseña la foto de tres, un señor con una escopeta y dos chicos, claro, sus otros dos hijos y el marido. Y también dices, joder. Bueno, pues eso, esta gente, total, nosotros podemos sacar estos libros con leyendas que seguramente se van a perder, muchas, si no se recogen. Tenemos la suerte de que ahora Internet, hay gente que está metiendo leyendas de pueblos desaparecidos incluso. Entonces, bueno, eso de la España vaciada, más vale que al menos se conserve la palabra. Todo lo que, digamos que mientras esté escrito y si alguien lo conozca, no han muerto esos pueblos. Pero claro, estos otros que están luchando por sobrevivir como pueblos impactan más. No es que necesiten. Bueno, total, bueno, pues estas cosas que uno, aprovechando que uno está jubilado, le da tiempo, más tiempo de pensar. Y fue fraguándose así. Un poco hasta la dedicatoria, que es lo penúltimo que escribí. Porque lo último, yo creo que no ha venido Isabel, fue cuando estaba ya todo preparado, de pronto me encuentro con una secretaria de la universidad que se llama Isabel y le digo, en tu pueblo no hay leyendas. Y dice, ¿cómo que no? Y me cuenta dos. Digo, bueno, pues ya las colé. Son de Juarros de Río. Y sigue habiendo, o sea que yo siempre pensé, este será el último libro. Es que, no lo sé, ya sí que no me atrevo a pensar. Doy fe que no había libros publicados de leyendas porque los compañeros guías, que claro, esto nos nutre a nosotros para nuestro trabajo, no encontraban donde documentarse, así que gracias por seguir escribiendo para poder seguir haciendo visitas. Pues este que era sobre la provincia, además lo comento porque tiene al final distintos índices. Porque sí que tenía interés en que, es decir, uno viene colocado pues como por estilo, es decir, las microleyendas. La primera parte se llama Cuentos del Guadarrama. Son casi 20 leyendas cortas sobre montañas, sobre las montañas y tal. Y eso sí que se lo tengo que agradecer a Luisma, que es el que me metió el gusanillo de las montañas. Sí, a lo mejor yo también te metí algo más de gusanillo, pero las íbamos recorriendo y nos íbamos contando las historias y tal, y al final, pues luego viene la de Crónica Legendaria, 2222 años de historia, que está contada como si fuera la historia. Y van como por orden cronológico, empezando por la de la destrucción de Coca, que aparece en la historia de Colmenares, donde, por cierto, dice Colmenares que tenía 20.000 habitantes Coca, que eso, oye, hombre, pero ya se sabe que los de Segovia somos como los de Bilbao, y se hace falta, pues bueno, 20.000 habitantes en el siglo II a.C., vamos, esto era más que Babilonia. Bueno, total, y empezando por ahí, pues hasta llegar a la última que se ha incorporado, y la última que se ha incorporado es un invento del escultor Abella. Que esa es mi preferida. Así, perfecto, porque así que la vas a leer. Tened en cuenta que esta leyenda la ha creado Abella, con una simple escultura, ¿verdad? Ha colocado una escultura y donde, ¡ostras! ¿Qué? Porque hasta ahora teníamos la leyenda de la niña, que sí, lo que no teníamos era la del diablo. Bueno, y luego la última parte son las leyendas absurdas. Porque es que hay auténticos disparates, o sea, y algunas me encantan. O sea, hay una que es que me encanta, la leí buscando, porque vas buscando y mirando blogs, de un blog de alguien de La Losa, que tiene una que dice que uno que se cae en una tolla y está ahí hundiéndose, y entonces, que era Paco el Pocero, y se acuerda de que, oye, que cuando se peleaban, que tiraban del pelo y arrastraban. Entonces se agarra el pelo, tira hacia arriba y se la dice a Patricia que le... Otra porque esta me la contó Yello, que seguramente se inventó la mitad, la cuarta parte, toda o nada, no estamos en misterio. Bueno, y
Y esta es que luego la cuento y le digo a mi mujer que pues cuando la leyó dice, uy, esto me recuerda, la anécdota que va a contar está muy bien. Toma, cuando quieras puedes leerla o seguimos hablando. Como quieras tú. Como quieras, si quieres seguir hablando. Pues vea, No le leo y provoques. hablamos sobre esta No, o sobre léela, no le provoques. ¿Eh? Que te ha dicho que o la leas o sigue hablando. Digo que no le provoques, que léela. Muchas gracias, Diego. Bueno, es la leyenda 93, la del diablillo del acueducto. Primero les cuento, el diablillo se lo regaló a Bella la ciudad de Segovia y para nosotros fue también un poco una bendición porque lo colocamos, ya saben, a la subida de la calle San Juan, porque lo que queríamos trabajar en ese momento era un poco diversificar los flujos del turismo por otros lugares, que no todo el mundo subiera por la calle Real. Conseguimos, al colocar el diablo, que un colectivo de la ciudad que no estaba muy a favor recogiera firmas y eso llevó un poco a hacer una noticia. Se hablaba por ahí que en Segovia estábamos fomentando el turismo satánico. Entonces, hubo muchos periódicos y muchos telediarios de todo el mundo que pusieron Segovia en el mapa, con lo cual me encanta, con lo cual se lo leo. Esperad que no voy a... Dice: el diablo torpe arrastra a duras penas la cola y las patas de cabra. Su físico rechoncho causaba más simpatía que miedo, y su carácter indolente acabó por relegarlo a tareas de intendencia infernales. Él fue el primer sorprendido cuando lo requirieron. Urgía presentarse ante una aguadora segoviana que había ofrecido su alma al diablo a cambio de no subir nunca más las cuestas con los cubos rebosantes de agua. Era un alma asequible y se acordaron de él. Aún así recibió un ultimátum: si fallas otra vez, te convertirás en estatua de metal. El diablo se apareció a la muchacha y selló el acuerdo. Antes de que cante el gallo habré terminado el acueducto que llevará agua a lo alto de Segovia. Le gustaba la tarea. Acarreó y colocó enormes bloques de granito con enorme rapidez. Es el acueducto más bello del mundo, pensó en un ataque de vanidad, y decidió inmortalizar el momento. Orgulloso de su obra, se sentó, sacó el teléfono móvil y se hizo un selfie con el acueducto de fondo. Cantó el gallo. Faltaba por colocar la última piedra que aún sujetaba con la tenaza. En el pollete quedó su estatua, sonriendo feliz. Chula, ¿no? Bueno, pues voy a leer la otra porque esta es, digamos, tiene un gusto especial porque es como los cuentos del Decamerón. Y es que lo que yo no sé si la puse entre las extravagantes. Es de autoría. Es que luego hay un índice con las poblaciones de donde se han tomado, donde transcurre la... Ontoria, 109, donde transcurre la acción. Esta es de transcurre en Ontoria. Y entonces tiene que ver con... Existe la tradición de que ahí hay un milagro, una leyenda, que el sol sale, sí que lo habéis oído, ¿no? Sale girando. Y que además pasan cosas mágicas la noche de San Juan. Se llama... Perdón. 109. Es que como hay por un lado página y por otro numeración de leyendas, me he ido a la página. Leyenda 109. Milagro en la noche de San Juan, Ontoria. Eugenia y Esterilio, esto sí que están puestos los nombres con mala... Esterilio. Y Eugenia quiere decir bien nacida. Eugenia y Esterilio llevaban casados 13 años y no habían tenido hijos. Así que acudieron a la ermita de San Antonio de Juarrillos, donde el día de San Juan el sol recibe al verano girando y temporalmente los estériles se vuelven fértiles. El cura don Fructuoso, también el nombre les propuso entrar en la ermita, pero Esterilio, poco amante de beaterías, declinó la invitación. No importa, la madre es quien aporta el vaso, contestó. Al alba, Eugenia salió con gesto satisfecho. Ni rezar hizo falta, marido. Don Fructuoso sacó el hisopo, me hizo arrodillar frente al santo y por detrás me bendijo con unos cuantos asperges. Dice que si no me preño, vuelva a insistir al santo, porque él siempre tiene el hisopo a punto. A los 9 meses nació un niño que cristianaron en Juarrillos. El cura propuso llamarlo Fructuoso,
Eugenia se negó rotundamente y propuso llamarlo Juan por el día del ritual. Esterilio prefería Antonio, por el santo de la ermita. Salomónicamente lo llamaron Juan Antonio. No tuvieron más hijos. Juan Antonio acabó triunfando como político en tiempos de la restauración borbónica. No es extraño. El régimen, como él mismo, nació con la bendición del clero y la ingenuidad del pueblo. Entonces, quiero que aplaudáis a Yello, que me aportó la certeza, una leyenda que de alguna manera nos pone otro toque. Espera, y Mari Carmen comenta, cuando la leyó le digo, ¿qué te parece esta leyenda? Y me dice, ay, me recuerda, verás. Ya no me acuerdo que te me recuerdo. A lo de el pueblo aquel que se había quedado una embarazada y... Esto me lo contaba a mí un profesor en clase, que había estado él y su mujer en las Urdes. Y entonces una de las mujeres del pueblo, en las Urdes en los años 60, se había quedado embarazada cuando el marido era pastor. Y entonces, me lo contó García Vega, y me dijo que la mujer se quedó embarazada y, bueno, pues llegó el pastor después de 6 meses de estar por ahí, llega otra vez a Extremadura, ya después en el invierno, y le dice, que la mujer está embarazada, y dice, pero no puede ser, si yo no estaba en casa. Y le dijo el médico, bueno, pues será del Espíritu Santo. Dice, y entonces iba contando a todo el mundo que su mujer se había quedado embarazada del Espíritu Santo. Hombre, eso hizo un tal José y ha durado 2000 años. Bueno, pues el caso es que, oye, os animo a que me leáis, porque total, yo tengo olor de mi libro. Pero además que no tengáis ningún corte. Si de pronto pensáis que os sabéis una que yo no tengo, me la contáis. Porque desde que hice el libro ya tengo 5 más. O sea, todavía sin escribir, pero ya recogidas otras 5. Y además Luisma me tiene que contar otra. O sea que me la medio contó el otro día. Y sobre todo, o sea, de pueblos recónditos, o sea, estos me gustan mucho las de los pueblos desaparecidos. Ahí, supongo que habréis pasado a veces por la carretera que de pronto se ve una aldea desaparecida. Y hay muchas. Pues resulta que sobre la desaparición de estas aldeas suele haber leyendas. Casi siempre la culpa se la echan a las culebras, de que deben de ser los animales más sabios del mundo. O sea, llegan y cuando está amamantando a la cría a la mamá, entonces se queda dormida la mamá y va la culebra y mete la cola en la boca del niño y se pone... Bueno, de esas hay a patadas. Y en los pueblos desaparecidos hay varios, recogí una, pero había más de una, de la población que se marchaba para huir de las culebras. Hay otra, la de Juarros de Río Moros, que me contó, o sea, de estas últimas, que un día se puso a llover culebras y que está recogido en las actas de la sacristía del pueblo, que llovieron culebras, tal, y se me ocurrió decirle, pero se salvó una, ¿no? Que eres tú, y ay, qué tonto, pero sus amigas se rieron, ¿no? Bueno. ¿Alguien se anima? ¿Alguien se anima a leer otra? Venga. Mariluz, ¿te animas? No, no se anima. ¿Quién se tiene que animar? A ver, pues a ver. Tú, Jesús, que les conoces. Anda, conozco a muchos. Oye, ¿y Tere? ¿Tere que está ahí? Teresa, venga, Teresa. A ver, os presento a Teresa, que siempre ha sido vecina mía. De niños vivía en la casa de enfrente. ¿Cuánto nos llevamos? Si nos llevamos cosa de 2 semanas. 2 semanas nos llevamos. Su padre fue maestro mío y Compañero de tu padre. y compañero de mi padre. Y bueno, y hemos seguido viéndonos. La lluvia de serpientes. La lluvia de serpientes. Vale. Venga. Pues a ver si me sale bien. Siglo XVII. Lluvia de serpientes. De Juarros de Río Moros. Juarros de Río Moros es un pueblecito abundante en vegetación entre Martín Miguel y Marazoleja. Su caserío se extiende por la margen derecha del río Moros, que regala al pueblo la fertilidad de la tierra y el apellido que acompaña su nombre. Y en los archivos parroquiales apareció un antiguo documento del que nació una leyenda. El sábado 26 de junio de 1638, festividad de San Pelayo, cayeron bruscamente del cielo serpientes y otras cosas de naturaleza imprecisa.
Ninguna bestia sobrevivió al impacto, lo cual evitó males mayores. Ningún vecino sufrió el menor daño, cosa que los vecinos achacaron a la protección de algún santo protector y decidieron honrarlo con festejos. Como parecía que San Pelayo era un santo de segunda orden, le buscaron compañía en el santoral con otros de más renombre. No fue difícil. El día anterior había sido San Juan y 3 días después sería San Pablo. Salomónicamente compartieron los honores los santos Pelayo, Juan y Pablo. El tiempo ha transcurrido y aún pueden reconocerse los lugares donde cayeron las alimañas, como si la tierra que soportó la caída fuera víctima de una maldición. Unas extrañas calvas yermas no permiten crecer nada, ni siquiera la hierba de primavera. Bueno, y por acá. Sí, eso, por acá. Muchas gracias. Y esta ha sido la traición, que no estaba preparado. Decía, pues a lo mejor es un poco así por acabar. Otra más, la leo otra más. Bueno, y esta os la cuento pues porque un poco en honor a esos paseos por la sierra. A ver si la encuentro donde está. A ver. Es que hay veces que, la quiero comentar porque hay veces que se enzarza o se enlaza una leyenda con otra. Y... Leyenda 88. Y ahora os la comento porque esta me resultó muy... No sé, me gustó por un detalle. Y es un sitio al que fuimos una vez, pues en estas visitas al campo, y además nos acompañó un primo mío que se llama José Luis, que fue profesor del Quintanilla, y bueno, pues ahora anda el hombre bastante chungo, ¿verdad? ¿Te acuerdas del cojón de Pacheco? Bueno, pues resulta hay una roca redonda, grandísima, que se llama el cojón de Pacheco. Entonces, digo, alguna leyenda tiene que... Las pasé canutas porque aquí sí que busqué bastante, hasta encontrar una leyenda mínima, en un lado, de 2 o 3 líneas. Pero como que digo, joder, de aquí no saco más. Y entonces seguí buscando hasta que encontré una referencia en otro lado. Digo, anda, juntando las dos cosas, sale por fin la leyenda. Lo digo, es la fusión de 2 leyendas y bueno, pues al final queda uno... La 88 y sigo haciéndolo al revés, buscando la página. Ya, a que tiene pinta de que me regaña. Es como cuando dijo lo de que no mirara que era un hombre casado. Dice, la chata y el cojón de Pacheco, Balsaín. Existe en los pinares de Balsaín una roca solitaria llamada el cojón de Pacheco. El susodicho era un gabarrero de Balsaín conocido por sus fanfarronadas. Aparte de repetir constantemente la expresión «por mis santos», presumía de ser capaz de satisfacer cada noche a varias mujeres. Los vecinos acabaron usando como hipérbole habitual la expresión «más grande que los cojones de Pacheco». Finalmente, unos vecinos repararon en el enorme tolmo ahuevado y sentenciaron que ese era el renombrado testículo del gabarrero. Ah, claro, aquí terminaba la leyenda que estaba en 2 líneas, ¿eh? Y conseguí sacar varias líneas. Y de pronto encuentro una continuación. La hermana de Alfonso XII, Isabel Francisca de Asís, popularmente la chata, era una vecina habitual de la granja. Había estado casada solamente 3 años y se mantuvo viuda desde el suicidio de su esposo, por lo que se le suponía una especie de ingenuidad virginal. En una de sus estancias palaciegas, decidió pasear por los pinares acompañada de un guarda. Tropezaron con la roca y preguntó, ¿tiene algún nombre vamos a poner voz ¿tiene algún nombre especial este pedrusco? El guía, por no herir sus castos tímpanos, salió del apuro echando imaginación. Le llaman la pera de Don Guindo. Lástima, respondió la chata. Hubiera jurado que era el famoso cojón de Pacheco. La infanta tiene una estatua en los jardines. Pacheco, una piedra en el bosque. Vale. Y bueno,
Si las habéis ido contando según sonaban, habréis notado, 200 palabras exactas cada una. Y os agradezco mucho que hayáis venido, agradezco muchísimo a Patricia, si queréis, venga, comenta. ¿Me dejas acabar? Venga, te dejo acabar. Dice Jesús al final de su introducción y lo pone el editor en la contraportada: ojalá las leyendas permanezcan siempre en nuestra herencia colectiva. Nuestros antepasados nos las legaron como una riqueza inmaterial y existe una obligación moral de que las hereden nuestros descendientes. Es un deseo de Jesús, el mío es que ojalá sigas escribiendo, que nos des mucho, que nos des muchos libros, que sea por muchos años y que sigas para ahora mismo en Turismo en Segovia. Bueno, vosotros que me ofrezcáis cosas que me encantan. Vale. Muchas gracias.